¿vale? Muy bien, grabando está. Chicos, estática es tan sencillo como que la suma de todas las fuerzas sea cero. Perfecto. Porque claro, tiene que estar estático, claro. Claro, tiene que Tiene tener sentido. una aceleración nula para que sea estático. La aceleración tiene que ser Claro. igual a cero. Y eso se consigue cuando la suma de las fuerzas, perdón, me he puesto aquí una energía, cuando la suma de las fuerzas es igual a cero. ¿Qué va a ser lo que...? Porque claro, si no, ¿para qué dedican un tema a esto? Bueno, lo único más o menos tal, pues será que tendrá que ser la suma de las fuerzas en el eje Y y la suma de las fuerzas en el eje X, por separado. Claro. ¿De acuerdo? Sí, tiene sentido. Este es el típico ejercicio, que no sé si alguna vez os sonará, de aquí está la Tierra, aquí está la Luna, ¿y dónde te tienes que poner tú? A ver, dame un segundo. Tiquití, tiquití, tiquití. ¿Y dónde te tienes que poner tú? En esta línea para mantenerte sin moverte, para que la fuerza de para que la gravedad lunar y la gravedad de la Tierra te atraigan con la misma fuerza. ¿Qué pasa? Como la Luna es mucho más pequeña, tiene una gravedad mucho más pequeña, tiene una gravedad así pequeñita, y la otra pues tiene una gravedad mayúscula. Pues siempre te sale aquí, más o menos. ¿Vale? Este ejercicio es súper sencillo de hacer, así que si os causa mucha curiosidad, puedo buscarlo porque sé dónde está. Pero vamos, Yo le todo... pondría ahí una explicación científica. No se puede, no te puedes quedar quieto ahí de esa Despacio. forma tan especializada. Hombre, se mueve, se mueve. Es complicado. Entonces, Y me lo tiene que dar por bueno. vamos a ir aquí a darle fan for you. Decimos, tres fuerzas de módulo F1 igual a 6 newton, Estación F2 5. igual a 10, vamos a ponerle a estas que no pasa nada, y F3 igual a 12 newton, actúan sobre un objeto y forman un ángulo de 60 grados, un ángulo de 150 y un ángulo de 225, con la dirección positiva del eje X. Calcular el resultante R, su módulo R y el ángulo θ que forma con la dirección positiva del eje X. R nos está diciendo que es la resultante, o sea, R es el sumatorio de las fuerzas. ¿Vale? Esto ya lo hicimos en su momento. O sea, esto voy a mirarlo en el libro porque esto os recuerdo que ya hicimos ejercicios de este tipo. Sí, en el tema 1, ¿no? Me parece, o en el tema 2. En el 2, bueno, en el 2 no, en vuestro 3, en dinámica. Sí, es verdad que no hay uno, siempre se me olvida. Sí. Pero bueno, esto ya lo hicimos y está grabado. O sea, fuerza en función de sus componentes. F1 por coseno, F1 por seno, F2 por coseno, F2 por seno. Las componentes cartesianas de la fuerza resultante son esta para el eje X, porque cogemos los cosenos, y esta, no porque cogemos los cosenos, perdón, esto está fatal dicho, porque cogemos las componentes Y. ¿Vale? Esto podría ser seno y aquí seguiría siendo Y. Y luego lo sumamos con las componentes J para obtener la de la Y. Correcto. Sustituimos y multiplicamos y sumamos y se nos queda esto. Y ahora pues... Dime, Lucía. Dime. Sube un momento que lea el enunciado entero. Lo de la fuerza, lo del coseno y el seno es porque lo sé yo. Claro. Mira, te dicen que aquí tienes el eje X. Y que tiene una fuerza 1 que va En a 60 60 grados. grados. Hacia aquí va F1, con el ángulo alfa 1. Luego una fuerza 2 que va a 150 grados. Aquí con su alfa 2, la fuerza 2. Y una fuerza 3 que va a 225 grados, que es esta de aquí. ¿Verdad, Lucía? Entonces, en cada uno de estos triángulos pasan todos lo mismo. La componente en el eje X, o sea, la componente hacia aquí, por ejemplo, en el F3, para no poner el F1 que parece que es el más fácil, pues va a ser... Ah, perdón.
De hecho, lo voy a hacer de otra forma. Voy a ponerla por aquí, ¿vale? Pero sencillamente es como si hubiera alargado el eje, ¿vale? No tiene más historia. Claro, un triángulo y tal. El Claro, contiguo es el coseno y pim pam. efectivamente, esto es tita. Entonces, esto va a ser, como esto es F3, porque eso es la fuerza, pues esto va a ser F3 por coseno de tita, porque es el contiguo. De eso nos acordamos, ¿no, Lucía? Sí. Y este va a ser el F3 por el seno, ¿de acuerdo? Porque es el otro. Entonces, en el eje X, pues será F3 por coseno, y en el eje Y, pues será F3 por seno. Cuando yo descomponga esta fuerza 3, pondré que F3 es igual a F3 por coseno de tita en el eje Y, perdón, en el eje X, o sea, en la dirección Y, más F3 por el seno de tita, y esto estará en el eje Y, como dicen nuestros amigos sudamericanos, o sea, en la dirección J. Ujú. Lucía, Claro, lo que estás haciendo es descomponer la F3 en el eje X y en el eje Y, en vez de claro, en el ángulo ese que te da feo, efectivamente, asqueroso. sus componentes. Lucía, esto es lo, diría lo más, esto es lo único importante del tema. Si no lo entiendes, te lo explico otra vez sin problema. Es que es lo que siempre me ha costado, pero por lo que te dije aquel día de que me liaba, pero ya lo tengo más claro, dónde está el seno y el Vale. coseno y eso. Ok, como te digo, es que lo demás del tema no tiene nada. O sea, esto, básicamente. Luego, te pueden complicar mucho. A ver, aquí te pueden poner un ejercicio de números imposibles y te lo pueden poner y te follan igual que me follan a mí en el examen de eso. Pero que lo que es conceptualmente no tiene más. Paquito, ¿puedes hacer el F1, porfa? Claro. A ver si lo tengo yo bien estructurado. Entonces, coge, dibuja el F1 y pone el eje Y recto. Y lo que tienes que hacer es descomponer los dos. Tú dibujas Entonces aquí te el forma F1. ahí, claro, Entonces, mis ejes de coordenadas pues serán, por ejemplo, estos dos, X e Y. correcto. ¿Vale? Pues hago una línea paralela al eje Y aquí, Ujú. y en la línea paralela al eje X pues sería, pues sería esta de aquí, pero que ya la tengo dibujada. Sí, ya la tienes hecho. ¿Vale? Entonces, pongo donde está el ángulo, que el ángulo está aquí, porque lo hace con respecto al eje X, mirad que lo dice. Correcto. Dirección Entonces, positiva del eje o X. Si fuera el otro, pues sería este de aquí. Y no pasaría nada. Se correcto. hace. Entonces, esto de aquí va a ser la hipotenusa F1 por coseno de tita, Ujú. y esto va a ser la hipotenusa F1 por el seno de Por el tita. seno. El contiguo, el coseno y el seno. Efectivamente. Y el eje X tiene la dirección Y y el eje Y tiene la dirección J. Va, pues ya está. Efectivamente. Fácil, 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 fácil. ¿Cuál tiene G, cuál tiene Y, cuál tiene J? Pues La, tú acuérdate de que Y no puede ser Y. Entonces Y tiene que ser por cojones J. claro, Vale, vale. I y J, ¿vale? Son así. Una cosa más importante, y aquí, en serio, ¿qué os puede salvar de equivocaros en este ejercicio? Dibujar los ángulos. No necesitáis un dibujo perfecto, pero ¿hacia dónde van más o menos? Yo el F1 sé que tiene una X positiva y una Y positiva, porque lo veo que va hacia allá. Claro, va para arriba. En cambio, el otro, yo sé que tiene una X negativa y una Y negativa, porque va hacia el otro lado. Esta sería F3. ¿Vale? Esto es importante, porque cuando yo baje por aquí, Pero claro, a la cuando hora yo... de poner Dime, las fuerzas que te salen ahí, F1, F2, F3, que es igual a F1 coseno más F1 seno, eso, para poner eso tengo que haber hecho lo en plan dónde digamos, está el coseno y el coseno en F1 para sí. poner esa fórmula, o eso siempre va a ser así. No, porque, por ejemplo, te puede pasar que la dirección que te coja, o sea, que el ángulo te lo midan desde aquí y que te den este Claro, ángulo. eso sería en función de dónde esté el ángulo. Claro, Porque puede ser que el de la componente Y sea el coseno o al revés. claro. Pero esto, Lucía, cuando hagas 3 ejercicios, te sale solo. Vale, ok. O sea, en serio, no es nada complicado.
Hay cosas que sí que me he dicho, costaba oye, mira, antes por el tema coseno seno, pero como ya sé sacar el coseno seno, pues espero que ya lo demás no me cueste. claro, claro. Hay cosas que yo sabéis que no miento. Yo os digo, oye, esto es complicado, tal, pero estos vamos, esto es un peo. Entonces, pues tenemos las tres fuerzas, las sumamos por componentes, la componente X y la componente Y, pues lo mismo, pero con seno en este caso, los tres cosenos y los tres senos, y se suman. Y ahora pues tenemos lo que teníamos en el otro tema, si es que esto es el otro tema. Rx es menos 14. Menos 14,1. Y Ri es 1,71. Y quiero calcular este ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Como el de la película. Esto me suena de ayer. Claro, esto me suena de ayer. Pues si esto es el seno y esto es el coseno, La tangente. nosotros sabemos que la tangente es seno Claro. entre Partido coseno. coseno. O sea, es la componente en Y entre la componente en X. Esto ya lo hicimos en su momento, está grabado y lo repasamos ayer. O sea que no, en serio, esto no va a ser problema en vuestro examen. Esto te da pues, una cierta cantidad, ¿no? Esto te da 5, por ejemplo. Entonces, θ es el arco tangente de 5. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Yo lo único que no he hecho ha sido volver a explicar cómo hacía el esquema para sacar la tangente. ¿El esquema? ese de Claro, claro. Miro aquí y veo que el Rx son menos 14,1. Vale. X negativo va hacia allá, ¿verdad? Pues menos Sí. 14,1. Y ahora miro RI, la posición en el eje Y, y da 1,71. El I positivo va hacia allá, 1,71. Y entonces, esto del final, 1, puntico final con puntico final. Esto es aproximado. Esto en escala, por ejemplo, pues sería 14 y 1. Pero no hace falta ponerlo, no hace falta ponerse tonto. Vaya. Claro. Y entonces, pues aquí pongo mi tita. Y yo sé que tita tiene que estar entre 90 y 180. Porque aquí ya tenemos un ángulo. Bueno, ¿eso es un ángulo recto? Sí, ¿no? Claro, porque en realidad este ángulo, o sea, ese que vamos a calcular va a ser este. Ah, bueno. ¿Vale? Va a ser este porque es este el ángulo de verdad que forma con el eje que estábamos viendo. Pero eso no nos importa, porque nosotros lo hacemos así, ponemos aquí tita, hacemos lo de la tangente y nos sale 173,2, que nos sale aquí abajo, ¿lo veis? 173,2. Y ya está, y no hay problema. Y nos sale 173,2. Pero, vamos a ver. Dime. Yo tengo dudas. En los componentes de R, X, Y, ¿cómo sé yo los ángulos de cada uno? Claro, que 60, 150 y 225. Te lo da el ejercicio. Vale, Te lo lo que da el daban antes. ejercicio. Vale, te doy ejercicio. ¿Y de qué nos sirve sacar el arco tangente entonces? Para sacar la dirección en la que va R, porque nos la pide el ejercicio. Correcto. Vale. El ejercicio nos pide los componentes de R, el módulo de R y la dirección de R, pues que sería tita de R a lo mejor, no sé cómo poner dirección de R. O ángulo de R, da igual. Sí sé cómo ponerlo. Alfa de R. Ja. Vale. Nos piden estas tres cosas, ¿vale, Lucía? Entonces, la primera ya la tenemos, que es menos 14,1 I más 1,71 J. Esta es la solución, ¿de acuerdo? De ese primero. Uy, va, perdón. Esa es la solución. ¿Vale? Luego, estamos haciendo ahora el alfa de R, porque esto se puede hacer una vez que tiene esto, ya puedes hacer primero este y después este o viceversa. ¿Vale? Y para eso hemos hecho todo el jaleo este del arco tangente, porque te da el ángulo, ¿de acuerdo? Fijaos que más o menos son menos 14 entre 1,71, que eso es muy parecido a menos 0,99. Y entonces pues te da que la tangente de esto. Ya os digo que esto, cuando lo veáis, es que con repasar dinámica ya lo tenéis. Con repasar dinámica ya lo tenéis. Vale, y entonces miramos por último el módulo de R. ¿Vale? El módulo de un vector sabemos que es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado.
Esto lo sabemos los dos, ¿no? Ya. A mí me suena. Sí, os tenía que sonar un poco, sí. Bueno, pues ese es el módulo. El módulo básicamente es, eso lo podéis sacar por Pitágoras. Yo tengo aquí el y, tengo aquí el x, y sé que esto, que es la hipotenusa, pues yo sé que la hipotenusa al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Claro. Esto sí que nos tiene que sonar, ¿eh? Aquí Sí, esto sí, ya es sí, sí. eliminatorio. Entonces, pues puedo sacarlo con eso. Si esto es RI y esto es RX, pues sustituyo aquí RI y aquí RX y tengo lo mismo que aquí, ¿vale? Súper sencillo, en serio, esto no tiene, es un peo. Si os parece complicado, no os preocupéis, lo hacéis 2 veces y ya os sale. No, vale, y el ángulo que forma con el eje X lo sacas con. ¿Es una fórmula o es algo que tengo que razonar yo? Lo del coseno igual a R por I partido de R. Eso sí que es siempre igual, Lucía. Cuando tú tienes la componente Y y la componente X, yo te lo explico con el triángulo, pero si quieres directamente la fórmula, el ángulo es el arco tangente de RI entre RX. Esto es una R, ¿vale? Aunque no parezca. Siempre. Con el componente Y, con el componente X, siempre es así. Pero acordaos de la clase aquella que dimos, que digamos una clase entera, a decir, ¿pero hacia dónde va? Porque claro, Los cuadrantes, ¿no? esto de aquí tiene el mismo tangente que esta de aquí. ¿Te acuerdas de esto, Lucía? Sí. ¿Vale? Eso está, si no me equivoco, esa también está grabada y subida. Y si no, si tenéis alguna duda, me la preguntáis cuando surja, no hay problema. Sí, está subida esa, fue de las primeras, creo. Yo creo que fue la primera que subí, incluso. Entonces, pues eso está ahí puesto. Y esto, pues nada, esto al cuadrado más esto al cuadrado y le hacemos la raíz cuadrada. Pues se nos queda este 14,2, maravilloso. ¿Vale? Muy bien. Y vamos a ver si hacemos uno más. ¿De acuerdo? Y lo dejaremos por aquí. Vale. Hay solamente una cosilla más que tenéis que saber en estática, que es que no solamente tienen que estar en... Que si yo tengo aquí una línea, vale, ya sé cómo explicarlo. Si yo tengo aquí una línea y le hago una fuerza hacia aquí, F1, y una fuerza hacia aquí, F2, si os digo que F1 es igual a F2, podríamos decir, oye, pues yo todo esto lo considero un punto, F1 va hacia arriba y F2 hacia abajo, así es que este punto no se mueve. Pero a que eso no pasa en realidad, a que esto sí que se mueve. Se mueve, se mueve. ¿No? Yo hago así y tiro de aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo y pasa esto. Claro. ¿Habéis visto? Clickbait de YouTube. Espérate, eso es lo del centro de masa, ¿puede ser? Me suena un poquito. El centro de masa es más bien la parte de la reducción, de decir, tengo esta línea y la hago como si fuera este punto. Ahora vamos Vale. a avanzar un pelín más allá y decir, vale, hay una cosa que se llama, ¿cómo lo van a llamar aquí? Momento. No como el momento lineal ese que era m por v, o el angular que era mrv. No. Este es otro tipo de momento. ¿Vale? Y este momento es la fuerza por la distancia a la que está aplicado. Esto parece que fuera un trabajo, pero no lo es. Vamos a ver cómo lo aplica, ¿de acuerdo? Dice, calcula el momento resultante alrededor de un punto para dos fuerzas aplicadas 8 y 12. La varilla y las dos fuerzas están en el plano de la página. Entonces lo vemos. ¿Vale? Y vemos que aquí está la fuerza 1 que tiene 8 hacia abajo y la fuerza 2 que tiene 12 hacia allá. Dice, el momento resultante es la suma de los momentos de cada una de las fuerzas. Si denominamos U a un vector unitario perpendicular a la página y hacia adentro, los momentos de las fuerzas son los siguientes. Vale, todo esto de que nos está colando, ¿por qué es? Porque la fórmula que os he puesto antes, la de M igual a R por F, antes he puesto F por D, cuando lo ponemos en vectorial es R producto vectorial F. ¿Sabéis hacer el producto vectorial? No. Eso que era como con una. Que eran 3 filas, 3 Efectivamente. columnas. ¿Sabéis hacer determinantes, Javi? Puede ser. Que me acuerde, sí.
Muy Yo bien. creo que sabe hacerlo, solo que no se acuerda. Ahora se lo va a explicar y decir. Vale. Pues esto es muy sencillo. IJK, R1, R2, R3, F1, F2, F3. Hacemos este determinante. Yo, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo de la siguiente forma. Tapo la línea del eje Y, tapo la línea Y y se me queda R2 por F3 menos F2 por R3. Esto es determinante. Si queréis os paso un vídeo después. No Esto quiero también decirlo. se podía hacer. Bueno, es que no me acuerdo. Con Era lo como un de método raro. así, por así, Sí, por así. Sí. sí, Así, pero es muy raro. así lo hacía yo. Vale, Es estos son muy raro. determinantes. Permitidme no detenerme aquí, porque de Sí, hecho tira para adelante. es que lo vamos a hacer incluso más fácil. Vamos a calcularlo así, también, ¿de acuerdo? Esto va a ser el producto vectorial, por su propia definición, también es esto. R por F por el seno del ángulo que forman. ¿Vale? Esto es el producto vectorial también. Entonces, tenemos aquí M1, que será lo responsable del F1. R va de 0 a F1. Así es que R es esto. ¿De acuerdo? 5 metros. ¿Lo entendéis? Sí, pero no solamente 5 metros, sino hacia dónde va. R va hacia allá. Y F1 va hacia acá. ¿Veis que son 90 grados, no? Sí. Vale, pues M1 va a ser R por F por el seno del ángulo que forman, que es 90. El seno de 90 es 1. ¿Vale? Y se calcula y 5 por 8 efectivamente son 40. ¿Vale? El 8 nos lo daban y el 5 está en el dibujo. Y ahora M2 será R2 por F2. Y ahora vamos a ver el ángulo. El ángulo es este. ¿Qué pasa? R2 va hacia allá. ¿Esto lo entendéis los dos? ¿Por qué va hacia allá? Claro, me permite una licencia, ¿vale? R2 va hacia acá, va de aquí a aquí, de aquí a aquí, va hacia acá, pero eso es la misma dirección que esto, ¿verdad? Sí. Entonces podemos ponerlo ahí para hacernos una idea más fácil del ángulo, ¿vale? Para hacerlo así y entender que es un Ok. ángulo grande, Vale, vale. ¿de acuerdo? Es este ángulo el que nos interesa. ¿Y no sería el pequeño? ¿Por qué no sería el pequeño? El Porque de el 30 pequeño es grados. el que forma esto, F2 con O. no, con esto de aquí, con esta línea. Esta línea de aquí es menos R2, porque va hacia el otro lado, Ah, vale, vale. ¿vale? Pero a nosotros nos interesa la que forma con el que va hacia ese, ¿vale? Y entonces lo ponemos fácilmente. A ver, tintín. Y entonces pues será, si tengo aquí esto y estos son 30, pues el resto serán 180 menos 30, que son 150. ¿Vale? Esto es trigonometría básica. Esto lo hemos hecho antes. Entonces esto es por el seno de 150 y aquí pues se nos quedará lo que se nos quede. ¿Todo esto en qué se mide? Newtons, porque es la fuerza, por metro, porque es la distancia. Sumamos los dos momentos y nos da el momento resultante. Miradlo, volved a mirar la clase esta, porque es una clase que he ido más o menos, vamos, he intentado ir todo lo rápido que he podido. Mirad un poco este ejercicio, es súper sencillo, chicos, en serio. Es una fórmula, un peo y fuera. Ok. Para los momentos, yo creía que iba a usar el producto vectorial, pero he visto que aquí es que ni el producto vectorial. R por F por el seno. Los senos es algo que ya llevamos tiempo viendo. Qué mal ha sonado. Los senos es algo que ya llevamos tiempo viendo y no va a haber, vamos, no va a haber problema, no os preocupéis. Vamos a dejarlo por aquí. Vale, perfecto. Voy a cortar la grabación.